Así que hoy quiero hablarle lo importante que es, dígale que tiene a un lado, que nos involucremos en la obra del Señor. Amén. Entonces quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 48 y 49. Lucas, capítulo 2, versículos 48 y 49. Y dice la palabra. Pero ¿sabes qué, hijo? Perdóname, póngame la Reina Valera, hija, por favor. En esta ocasión ponme la Reina Valera. Por ahí hay 2, 3 versículos que te voy a indicar de Reina Valera, amén. Pero dice la palabra de Dios. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire, estos versículos, usted sabe, fueron al templo María, José y el Señor Jesús cuando era un adolescente. Algunos dicen que tenía como 12 años. Lo importante es el hecho que él se perdió por un momento, ¿verdad? Obviamente su madre, su padre se angustiaron porque no lo encontraban, hasta que lo vieron y que estaba ahí enseñando, o sí estaba con los fariseos, había con gente ahí del templo, y se sorprendían de las enseñanzas de Jesús. Entonces vemos en este contexto que el Señor Jesús le dice a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis, repita conmigo, que en los negocios de mi Padre, vamos, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabe? Usted y yo hoy estamos en los negocios de papá. Y cuando hablamos de los negocios tal vez mucho mal pensados, ya entendemos que la iglesia es un negocio. No sea usted mal pensado, dígale que tiene un lado. Porque cuando hablamos de los negocios de papá, significa estar trabajando en su obra, ¿verdad? Trabajando para él, con amor, con ímpetu, con gozo. Aunque como el domingo, la verdad es que no sé usted, pero yo venía molido. La verdad es que desde el martes que Dios permitió que llegáramos a San Luis, fue ir, venir, estar de aquí para allá, y fue de mucha bendición. Pero ¿cómo estuvimos, Pablo? Emilio, ¿verdad? Mira, y me los traía, y vámonos. Y temprano, mañana, y parábamos hasta las 11, 12 de la noche. O sea, porque nos es necesario estar en los negocios de papá. O sea, un líder conforme al corazón de Dios debe saber que es necesario estar en los negocios de papá. Es como en lo natural, cuando tal vez tú tienes un negocio, tal vez tienes una empresa o trabajas para una empresa. Tú sabes que si a la empresa le va bien, a ti te va a ir bien. ¿Estás de acuerdo? Si al gobierno le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades, no importa el color político que gobierne, lo importante es orar por ellos. Eso es nuestro trabajo como iglesia. Y eso es parte de estar en los negocios de papá. Y no quiero profundizar tanto en cada uno de estos puntos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero cuando el Señor Jesús dice en los negocios de mi Padre, literalmente está diciendo en lo que es de mi Padre, en lo que a Él le pertenece, en lo que es de Él. Yo necesito estar ahí. Un líder conforme al corazón de Dios tiene que estar involucrado en los negocios de papá. Es como yo le digo a mi hija, y le decía, incluso se lo decía a Eric, ahora que estábamos allá, les decía: hijos, necesito que aprendan. Necesito que aprendan. Porque alguien le tiene que dar seguimiento a lo que Dios está permitiendo que hagamos hoy.
Esther, esto también es para ti, hija. Tú has nacido junto con esta iglesia. Y tienes que entender hoy que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero es necesario que te involucres. Porque el día que mañana que ya no estemos nosotros, porque llegará un día, no lo sé, si el Señor venga antes o nos llame a su presencia antes, eso no lo sabemos, porque solo el día y la hora el Padre lo sabe, solo Él lo sabe. Pero lo que es importante es estar en los negocios de papá. Entonces yo le decía, en especial en ese momento, porque Dios así me lo puso, tanto a Eric como a Sara: hijos, yo necesito que aprendan, que amen a Dios, que amen su obra, porque el día que nosotros ya no estemos, ustedes tienen que seguir viniendo aquí, a hacer este trabajo que hoy les estamos enseñando. Amén. Porque me es necesario estar ¿en qué? En los negocios de mi Padre. Ahí me es necesario estar. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo esto, también se refería a la casa de mi Padre. Todo lo que es referente a la casa de mi Padre. O sea, dentro de la iglesia también. Porque a Él le pertenece la iglesia, a Él le pertenece usted. Amén. Pero vemos que aquí la madre le hablaba con el dolor, y también su padre, porque le estaban buscando y no le encontraban. Él no hablaba de ningún padre, sino uno, diciendo en efecto: mi padre no me estaba buscando. ¿Por qué? Porque Jesús siempre había estado con el Padre. Tu verdadero papá no te está buscando, porque tu papá está contigo. Así como estuvo con Jesús. Por eso él estaba con toda tranquilidad enseñando. Y de hecho, ahí Jesús en algún momento: mujer, porque ni siquiera le dijo mamá o madre, le dijo: mujer, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Entonces, por eso es que nuestro Padre no nos está buscando, porque Él está con nosotros siempre. Amén. Ok. Algunas personas, algunos hermanos de repente llegan a preguntar: pastor, yo necesito hacer algo. Mire, es bien hermoso cuando podemos ver a hermanos, a unos nuevecitos en el Señor, que desean involucrarse en la obra, que desean, tal vez no saben cómo, pero el corazón está para poderlo hacer. Y al final eso es lo que a Dios le interesa, que tú tengas en tu corazón la disposición de involucrarte en los negocios del Padre. Entonces vemos que entonces un líder conforme al corazón de Dios tiene que aprender a involucrarse en los negocios de papá. Todo lo que es importante para él debería y debe de ser importante para nosotros hoy. ¿Usted cree que a Dios no le interesa esa persona que tal vez está en la esquina drogándose, tomando? ¿Sí le importará o no? Claro. ¿Y por qué a veces no les hablamos? Él estará interesado en las viudas, en los huérfanos, y más en este tiempo de pandemia, donde muchos hogares se quedaron sin cabeza, muchos hijos se quedaron a la deriva. ¿Cuántas mujeres que pues su sustento era su marido, de ella, de sus hijos, y falleció en esta pandemia? Es el tiempo de que nosotros como iglesia tengamos que entender que tenemos que cumplir con una gran comisión que Él nos ha entregado. Y el verdadero evangelio, si usted lo lee con cuidado, Jesús tenía mucho cuidado y veía por la mujer viuda, por los huérfanos, por los necesitados. Por eso Jesús lo asumía y decía:
Yo vine a buscar todo lo que se había perdido. Amén. Entonces algunas personas llegan a decir, oh hermano, necesito hacer algo, tenemos que hacer algo para el Señor. Bueno, lo que en este tiempo deberíamos de estar haciendo y que no hay tiempo es hacer una cosa, repita conmigo, es estar involucrado en los negocios del Padre. Dígale al que tiene a un lado, tenemos que involucrarnos. Debemos de involucrarnos. Ahora, ¿qué es estar involucrado? Porque a lo mejor yo creo, yo decido, yo deseo, pero ¿qué es estar involucrado? Debemos entender que es estar haciendo muchas cosas y no es estar haciendo precisamente muchas cosas. Eso no significa que tal vez porque tú hagas muchas cosas aquí dentro de la iglesia, significa que estés involucrado en los negocios de papá. No solo es el que hagamos, no solo es yo que predique, no solo es el que yo alabe a Dios o que atienda un ministerio dentro de la iglesia. Eso no es solamente estar involucrado, que es una parte, pero no porque yo haga mucho significa que esté involucrado. ¿Sabe por qué? Porque a veces pueden ser solo nuestros negocios, solo nuestro propio interés, y no necesariamente los del papá. Y se lo tengo que decir textual como es. ¿Cuántos ministerios habrá hoy que lo que les interesa es el recurso que entra a la iglesia y no le interesa la oveja? Ni cómo está, si tiene algún problema, si es necesario visitarlo. ¿Cuántos? Si está aquí conmigo. Porque pueden ser solo nuestros negocios y no los negocios del Padre. Yo puedo hacer muchas cosas, pero a lo mejor lo hago solo para obtener un beneficio personal. Es como en algunas asociaciones que hay o grupos de pastores que hay, que hacen mega reuniones, pero yo no veo que se haga algo. Por ejemplo, a mí me gustaría ver una reunión de pastores donde dijeran, ¿saben qué, pastores? En una semana o en un mes, júntense a un grupo de hermanos y vamos a evangelizar, no sé, parte de Nesa. A ver, ¿cuántos pastores vienen de Nesa? Levantámosla. Ok, entonces vamos a evangelizar. Todos los pastores que hoy están de Nesa, vamos a evangelizar allá. Y el siguiente mes vamos con todos los pastores de Chimalhuacán. Y el siguiente mes vamos con los pastores de Chalco. Y el siguiente mes, amado, que hagamos algo productivo. Claro que es hermoso estar ahí reunidos, platicar, relacionarte, escuchar un mensaje que también los pastores necesitamos alimentarnos también. Pero no significa que en realidad estemos involucrados en los negocios de papá. Porque muchas de estas reuniones solo son negocios personales. Entonces un líder conforme al corazón de Dios tiene que saber que lo que estamos haciendo no es para nosotros, es para Él. Y la gloria es para Él. Y tenemos que entender que hay algo que a Dios le está doliendo hoy en su corazón. Que la iglesia se ha vuelto apática, se ha vuelto indiferente a las necesidades verdaderas que hay allá afuera. Y si usted se da cuenta, es un llamado que Dios nos está haciendo a involucrarnos más al verdadero llamamiento que es de la iglesia. Hoy va a saber usted el verdadero llamamiento de la iglesia, para qué fue llamada, para qué fue levantada. Claro que es hermoso hacer eventos para matrimonios, para jóvenes, de mujeres, de varones. Todo eso está bien y sigámoslo haciendo, porque es necesario que la iglesia sea edificada. ¿Cuántos decimos amén? Pero estamos dejando de hacer la parte más importante, que es verdaderamente involucrarnos en los negocios de papá.
Ahorita solo le voy a adelantar algo. ¿Qué será lo más importante en el negocio, en los negocios de papá? Que ningún hombre se pierda. ¿Escuchó? Que ninguno se pierda. Y que todos lleguen al conocimiento y que se arrepientan de sus pecados, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién les va a hablar? Usted puede decir, pastor, pero es que me rechazan. No te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Pero cuando Él te llame a su presencia, se va a gozar cuando te vea, porque va a decir, siervo fiel y bueno eres, porque hiciste lo que te mandé a hacer. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los de aquí hemos dejado de compartir las buenas nuevas? ¿Qué es estar involucrado? Es enredarte, implicado, comprometerte con Cristo. No con la iglesia, no con el pastor, con Cristo. Y claro que cuando te involucras con Cristo, pues Dios, Él te pone en un lugar para que hagamos equipo y hagamos la obra que Él nos está llamando a hacer. Por eso yo me gozo, porque sé que este evento de matrimonios Dios lo puso en nuestro corazón. Pero ahora en abril, que Dios permita que regresamos a San Luis, vamos a hacer un evento para niños. Y prepárese, porque ya sabe qué cantidad de pequeños llegan. Salen hasta debajo de las piedras. Bueno, tan es así que a lo mejor muchos no se dieron cuenta, pero llegaron como 5 niños primero, estaban hasta allá atrás. O sea, nosotros no nos congregamos, pero ya sabía que venían. Y estamos listos para divertirnos. Mire qué bendición que ya nos ubiquen. A lo mejor ellos dicen divertirse, pero se van a llevar una palabra que se van a llevar en su corazón. Y que el día de mañana esa palabra va a rendir frutos. El saber de una familia, fíjese, ahora en la campaña médica que pareciera que no pasó nada, ¿verdad? Ganamos a una jovencita que tiene mal sus ojitos y que lamentablemente o humanamente no podemos hacer mucho, pero Jesús sí puede hacer un milagro ahí. El punto es que se ganó para Cristo ese día a ella y a su hermana. Hoy, no sé si se acuerda Emilio y el hermano Pablo, que nos recibió una familia con un patlache y tamales y otro patlache para la iglesia. ¿Sabe cuántos miembros de esa familia son? Y le estoy hablando de esa jovencita que se ganó para Cristo. Son casi 20 miembros de la familia que ya se están congregando ahí. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿habrá valido la pena? Por supuesto que sí. Si por uno vale la pena. Ahora imagínense si por esos dos o esas dos que llegaron a esa campaña médica, donde oramos por ellas, les dimos una palabra de aliento de parte de Dios, y eso llevó a que esta vez que fuimos me presentaron a toda la familia, y yo me gozo en mi corazón de ver a más de 20 personas ahí, solo de esa familia, y toda la familia, y la gran mayoría llegó temprano el viernes para ayudar a poner sillas, a arreglar, y se esperaron ahí, y creo fueron los últimos en irse. Entonces, qué bendición. Entonces, ¿qué es involucrarnos entonces? Es sentirnos con la responsabilidad, dígale que tiene a un lado, es sentirnos con la responsabilidad de invertir tiempo en este asunto. Es invertir tu tiempo. No hablo solo de dinero, sino tu tiempo para Dios, tu tiempo. Porque cuando hablamos de invertir a veces pensamos que el pastor va a pedir dinero. Sí, como no, como le he pedido siempre, ¿verdad? No, lo que Dios está pidiéndole es tiempo, que se involucre usted, de qué manera que le dé parte de su tiempo a Él. Amén. Es invertir tiempo.
El Padre tiene un negocio en el cual, repita conmigo, debemos ocuparnos. Es decir, Él tiene algo muy importante, Él tiene un gran proyecto y te ha tomado en cuenta a ti. Y tienes que involucrarte. Mira, desde aquí. Vamos a ver si no se despierta. Porque mira, cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú te encuentras con Cristo, cuando Él te alcanza, cuando Él te encuentra, y cuando tú te enamoras de Él y tomas la decisión correcta de involucrarte en sus asuntos, haríamos lo que hizo Nehemías. Acompáñeme a Nehemías capítulo 6, versículos 3 y 4. Ahí sí ya la de las Américas, por favor. Nehemías capítulo 6, versículos 3 y 4. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y el versículo 4 dice: y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo le respondí de la misma manera. Aquí había algunos hombres tremendos, algunos de ellos llamados Sanbalat y Tobías, que se oponían a que la obra de Dios se levantara. Como así podemos ver en todo lugar, hay gente que se opone a que la obra de Dios se levante. Incluso no solo física, sino hasta espiritualmente hacen guerra y se oponen y están en contra. ¿Y por qué tanta iglesia? ¿Y por qué tanto tiempo allá? ¿Y por qué le dedicas tanto tiempo? ¿A poco los tengo aquí todos los días? Si aquí solo venimos a 2 servicios, pero para muchos 2 servicios es demasiado. Porque hay gente que se opone a la construcción. En el tiempo de Nehemías, aquí Nehemías reconstruyendo los muros, las puertas, el templo, porque usted recuerda, si empezamos el libro de Nehemías, usted sabe en el contexto que cuando vio Nehemías, la ciudad estaba completamente devastada, destruida, y él sentía un gran dolor, un pesar en su corazón, porque y Dios puso en él el deseo de poder reconstruir las ruinas que había ahí, reconstruir algo para que el nombre del Señor pudiera ser glorificado. Pero había gente que se oponía a que eso pasara, y ya cuando veían que la obra estaba a punto de terminar, la fuerza lo mandaban llamar: y ven, es necesario que vengas. Y aquí Nehemías le dice: no, 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 yo estoy haciendo una gran obra y yo no me voy a desatender de esto. Por ejemplo, tal vez muchos no vinieron hoy porque está jugando la decepción. Y es una gran decepción. ¿Para qué sabemos si va a perder? Porque vemos que en este momento Nehemías estaba a punto de terminar el muro. Y sus esfuerzos por detener su construcción estaban fracasando de aquellos que deseaban. Pero ellos veían, así como tal vez muchos quisieran ver esta casa destruida, pero no lo van a lograr. Porque mientras Dios sigue edificando esta casa, se oponga quien se oponga. Y que Dios tenga misericordia de aquellos que se han levantado en contra de la iglesia. Y no hablo solo de esta, sino hablo en general. Porque hay gobiernos que están atacando a la iglesia. Y solo por mencionar algunos, los de Oriente, pues ya sabemos que muchos de allá, en Irak, en Irán, Corea del Norte, China, pero también hablemos de Canadá.
aún aquí en México, en Estados Unidos se han querido silenciar iglesias, pero bueno. Y a él lo quisieron atacar de muchas formas, primero con rumores, con engaños, con falsos informes. Los ataques personales, repita conmigo, hieren. Y cuando la crítica es injustificada, es fácil desesperarse. Hoy usted sabe, mire, para no meterme en temas ni de política, ni menos de chismes de la farándula, pero usted sabe lo que está saliendo ahorita. Se escribió un libro por una periodista y ahí sacó a la luz a un buen de gente que está involucrada. Yo no sé si sea cierto o no, ese es asunto de cada quien, ¿verdad? Es asunto de cada persona ahí, pero claro que hiere cuando son mentiras, son chismes, son engaños, duele en el corazón. Pero repita conmigo, es aquí donde tenemos que confiar en Dios. Vamos, confiemos en Dios, que Él va a completar el trabajo. Y dígale que tiene un lado, no hagas caso de lo que te digan, así como lo hizo Nehemías. Yo estoy involucrado en una gran obra, en la obra del Señor, en la obra del reino de Dios. Y mire, platicando con una compañera de mi trabajo, ya haciendo planes, porque ella también dice, no, yo también en 5 años ya me jubilo. Y le digo, qué bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo voy a estar en mi casa. Oh, no, pues qué buen plan de vida. Sales de estar encerrado en una oficina para encerrarte en tu casa. Luego, no, si a mí me urge jubilarme porque yo tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo, o sea, yo tengo un gran proyecto de vida porque así Dios lo ha puesto en mi corazón. Hay tanto trabajo que hacer que yo quisiera disponer de un poco más de tiempo, porque el tiempo que estuve encerrado, que fue 1 año y medio, pues no podía ir a ningún lado. Aunque yo quisiera ver algunos trámites, pues no podíamos hacer nada. ¿Está de acuerdo? Pero aquí lo importante es que entendamos que tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Tienes que involucrarte, Esther. Tienes que involucrarte. Si no te involucras ahorita, hija, solo ve allá afuera en el mundo cuánto joven hay hoy alejado y apartado de Dios y perdiendo su tiempo, alcoholizándose, drogándose, lastimando su cuerpo. ¿Te gustaría estar así? Entonces tienes que involucrarte. Debemos de involucrarnos en la obra de Dios. Tenemos que involucrarnos, aunque sea paso a pasito, aunque sea poco a poco, pero empezarte a involucrar. Que te enamores de Cristo, que te empieces a involucrar en su obra. Y te lo digo por experiencia, es lo más maravilloso y lo más hermoso que te puede pasar, que tú te involucres. Amén. Y hoy podemos declarar firmemente: no me molesten, porque yo estoy en la obra de Dios. Yo le digo, y con todo mi corazón, mi jefe a mí los miércoles no me molesta para nada. Tal vez lunes, martes, jueves y viernes me puede pedir el apoyo y con mucho gusto yo trato de ayudar en lo que pueda. Pero él sabe que el miércoles, porque es para mi Señor, porque estoy involucrado en la obra. Y si me tengo que ir a algún lado, Él también lo sabe. Amén. Así que ¿cómo vamos a contestar? No me molesten porque estoy ocupado en algo que es muy importante. ¿Por qué cree que mi celular no suena en este día? Ni los miércoles ni los domingos suena mi celular. Y ahorita suena, ¿no? Porque mi propia familia sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Amén. Si le va a dar palmas, déselas fuerte. Jesús tenía, cuando Él estuvo aquí hace más de 2000 años,
un programa muy importante que cumplir. Y usted lo sabe, era prepararse a sí mismo para dar su vida por nosotros. Pero Él también vino a enseñar, a sanar, a restaurar vidas. Él vino a rescatar todo lo que se había perdido y después vino a culminar la obra en la cruz del Calvario. Pero Él tenía un objetivo claro que cumplir y estaba 100% involucrado en la obra del Señor. Porque aún desde jovencito, a la edad de 12 años, Él empezó a involucrarse en la obra del Señor. Amén. Él sabía específicamente para qué estaba aquí en la tierra. Él sabía perfectamente para qué estaba aquí. ¿Y usted lo sabe? ¿Para qué está usted aquí? Porque yo creo que a veces ahí está el problema, que a veces no sabemos. Pero yo te digo hoy, tú eres importante para Cristo y Él desea que tú te involucres. Pero eso no se te va a revelar si estás en el mundo. Eso no se te va a revelar si te ocupas más de las cosas del mundo. Esto se te va a revelar cuando tú empiezas a involucrarte con Él. Él te empieza a guiar, te empieza a enseñar, o a veces te tendrá que pasar por procesos dolorosos donde tú vas a entender el por qué. Te lo digo porque así Dios me pasó a mí. Él me llamó cuando yo era más joven y yo no quise entender el llamado que Dios me hacía. Entonces Él fue respetuoso, me dejó un tiempo, después me vuelve a llamar y yo me sigo resistiendo. Después viene una situación bien tremenda en mi vida, en la cual no me quedó otra más que voltearlo a ver. Él seguramente quiso evitarme todo eso, por eso me llamó una primera vez. Entonces yo le sugiero que si Dios le está llamando, no se resista. Y entonces comprenderás cuál es tu llamado. Pero es cuando tú te empiezas a involucrar, sabrás para qué Dios te llamó. Por eso ahora que hablaba con las maestras y les daba las gracias por el servicio que brindaron, porque es necesario renovar el ministerio de maestras. No porque hicieran un mal trabajo, no, simplemente para que no se haga una costumbre en lo que hacemos, que cada vez que yo venga y sé que no hubo molestia en su corazón porque ellas trabajan en otra área y al final es darle la oportunidad a otros para que también aprendan y vamos haciendo y entendamos que los ministerios son de Dios y cuando tú te enamoras de Dios no importa el lugar donde tú trabajes porque sabes que es para Él. Pero hay muchos que hasta se enojan si los disciplinan y hasta se van de la iglesia. Porque entonces están enamorados del ministerio, más no de Dios. ¿Está de acuerdo? Bien. Y para nosotros, todo esto Jesús lo dejó establecido. Aquí viene el verdadero llamado para la iglesia, el verdadero propósito de la iglesia. Y lo digo con respeto, Le decía yo hace un rato, ¿de qué sirve que hagamos tantos eventos donde siempre va la misma gente? ¿Cuál es la idea de hacer un evento evangelístico? Ganar a gente que no conoce de Cristo. O tal vez ir por aquellos hermanos que por algún motivo se apartaron del Señor. ¿Está de acuerdo? Porque si yo hago un evento aquí, siempre para las mismas familias, es como nadie me dijo, pero hoy sé que es cumpleaños de la hermana Ana y creo que va a haber pastel. Gloria a Dios. Ay, que Miguel lo va a poner, que ya viene en camino junto con la gelatina y todo el asunto. Mire qué bendición, ¿verdad? Que Dios te multiplique grandemente, hijo. Hay una película por ahí ya muy viejita, se la recomiendo. Se llama A Medias Tintas, tal vez se acordará, ¿verdad? Donde está la iglesia y los mismos, siempre los mismos. Decían, el cumpleaños del hermano Julián, gloria a Dios, bravo. ¿Y qué va a haber? Lo de siempre, gloria a Dios. El siguiente año, otra vez cumpleaños del hermano Julián, bravo, otra vez lo mismo.
Y cada año lo mismo. Hermano, el evangelio es activo. El evangelio es acción. Necesitamos salir a ganar almas para Cristo. Más allá si vienen o no vienen aquí, eso solo Dios sabrá dónde las plantará. Pero los que Dios permita que vengan, llegarán. Pero tenemos que trabajar, porque esta pandemia nos vino a detener, pero no nos podemos quedar callados y tengamos que evangelizar. Y aquí aclaro tal vez alguna duda, que alguien alguna vez me preguntó: pastor, es que yo estoy confundido. Usted nos ha dicho que tengamos cuidado de no orar por cualquier persona, o en qué momento sí se puede, y le explicaba yo algo muy sencillo. Una oración primeramente no se le niega a nadie, ¿está de acuerdo? A nadie, porque puede venir alguien incluso del mundo: oiga, yo sé que usted es cristiano, Dios lo escucha, ore por mí. Una oración no se le puede negar a nadie. Pero es muy diferente cuando viene alguien a decirte: hermano, fíjese que en la casa están pasando sucesos bien tremendos y yo veo que espantan o cosas así. ¿Podría orar? Sí, sí puedo, pero espéreme tantito. Voy a hablarle a mi pastor para que él ore por mí y me envíe. Amén. Pero también le explicaba al hermano: ¿qué tal que tú estás en un lugar y de repente en ese momento se presenta la necesidad? Dios lo sabe, que no lo estás haciendo porque estés fuera de orden. Al contrario, Dios te puso ahí porque se iba a presentar eso, para que te des cuenta que Dios te puede usar a ti también, y que Dios te quiere usar a ti. Y en ese momento pues ya no le vas a hablar al pastor. Imagínate estar el pastor en San Luis, no hay señal, y el enchamucado ahí. No, es que hasta que no ore el pastor por mí. No, estás ahí, Dios te puso ahí, ora por él y ora con fe y no va a pasar nada. Dios te puso ahí. Y daba el contexto. Jesús, en todo el tiempo que él caminó en la tierra, cuando estuvo y llamó a sus discípulos, él jamás fue a buscar a un endemoniado. Jamás. Los endemoniados le salían al encuentro a Jesús, o a veces se lo llevaban. Pero Jesús jamás los fue: a ver, vénganse, vamos allá a Gadarena, ahorita va a ver a aquel. ¿Verdad que no? Jesús iba de camino y le salió al encuentro a aquel tremendo. Y usted conoce la historia, y usted lee con cuidado, se dará cuenta que Jesús nunca fue a buscar. Ellos lo buscaron a él. O la gente se acercaba y decía: es que mi hijo tiene este problema. Entonces, seamos sabios, porque aquí viene la clave y son los versículos que hemos tomado de base para todos estos estudios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y sé que se lo sabe. Dice: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es para nosotros y es lo que está establecido para la iglesia: ir a ser discípulos. O sea, ser líderes y enseñarles lo que Cristo nos vino a enseñar, y bautizarlos en el nombre del Señor. No tenemos por qué estar experimentando con otras cosas. Aquí está lo que está establecido para la iglesia. Pero ahí queremos estar y evento de aquí y evento de allá. Este es el verdadero mandato para la iglesia. La pregunta será: ¿estaremos cumpliendo con esa comisión? ¿Sí sigue aquí? Ahora entendemos por qué es importante involucrarnos en los negocios de papá. Esto es lo que nos encargó: ir a ser discípulos a las naciones, enseñarles. Y ya hablamos, hay niveles.
Primero eres oyente, después te vuelves creyente y después de creyente te vuelves un discípulo. Muchos a lo mejor nada más están en calidad de oyentes. Es como cuando vas a la escuela, de repente sí, puedes entrar a clase de oyente. Ok, vas a aprender, pues sí, porque oíste. Pero ¿en qué momento te vas a titular? Hasta que te inscribas. Puedes tener el conocimiento, pero... Así que tenemos que ser discípulos. Un líder conforme al corazón de Dios entiende esto. Porque Jesús ya lo hacía desde los 12 años. Él ya estaba involucrado. Con los versículos que empezamos, ¿verdad? En Lucas 2:49. Dijo, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. ¿Sabe también por qué debemos involucrarnos? Porque hay tantas necesidades y pocos son los que verdaderamente quieren tomarse un tiempo para suplirlas. Yo les decía a unas personas allá en San Luis, de hecho a unos pastores, más bien con los que estábamos ahí un tiempo compartiendo con un evangelista que llegó de Estados Unidos y otros pastores, uno de Tamaulipas, creo que eran los dos de Tamaulipas. El punto es que tocamos esto. La iglesia ha dejado de hacer la gran comisión. Entonces yo les decía a ellos, me da gusto encontrarme a otros locos como yo. Y se reían. Y le digo, y le doy gracias a Dios porque eso me motiva y me anima a seguir adelante. Porque no soy el único loco que anda gastando su dinero, su vehículo para la obra de Dios. Hay otros más que lo hacen también. Y gracias a Dios. Pero la verdad es que son pocos. Porque seamos honestos, o sea, yo los escuchaba a ellos y como yo, y les decía, es que o sea, era la primera vez que platicamos, pero parecía que llevábamos mucho tiempo de conocernos, porque ya era, o sea, fue tanto el entendimiento que dije, claro. Bueno, este pastor, el evangelista hasta por ahí me regaló un Nuevo Testamento, me regaló un aceitito y bueno, digo, qué bendición. No por el regalo, sino por el detalle. ¿Sí me explicó? Porque yo se los he dicho fuerte y quedito cuando vamos para allá y usted lo sabe. Yo no voy por una moneda a San Luis. Y al contrario, siéntase bendecido porque no somos los únicos locos que pagamos un pasaje para ir a dormir a ver en qué me toca. Y que hoy traté de pues no complacerlos a todos, pero traté de buscarles el mejor lugarcito, por ejemplo a mi hermana Vicenta con mi hermana Eusebia, para que si tenían la necesidad de ir al baño, pues no caminen tanto para no se me vayan a caer, les vaya a pasar algo. Buscar otro lugarcito donde pudieran estar más cómodos, ¿verdad? Buscar a la familia de mi hermana Ana, que pues tratar de que todos ellos estuvieran juntos ahí de alguna forma, pues ya son familias, pues ya se conocen, ¿verdad? Hasta todo. Pues como sea, pues ya es. Pero lo bonito de aquí, amado, es cumplir y entender que si Jesús se involucró, nosotros tenemos que involucrarnos. Y que si aquí hay necesidad, yo les decía, allá hay necesidad. Yo pregunto, ¿no hay necesidad aquí en Nesa? Mucha necesidad. ¿No hay necesidad en Iztapalapa? Bueno, yo creo que a donde volteemos hay necesidad, ¿cierto o no? Pero entonces el punto es, ¿por qué hasta San Luis? Porque vuelvo a decirlo, porque Dios nos mandó hasta allá. Punto. Como ese pastor que viene de Tamaulipas o que viene de Tamaulipas, pues sí les queda más cerca, están a 3 horas. Y nosotros hacemos, bueno, hoy hicimos más, ¿verdad? Hicimos como 10 horas por todo el tráfico que nos encontró, pero gloria a Dios. Repita conmigo, porque nuestra responsabilidad
Vamos, diga, porque nuestra responsabilidad es cumplir con la gran comisión. Y por una persona vale la pena todo el trabajo que se haga. Por eso ahora vamos a tener un evento evangelístico en los primeros días de enero, así que aprovecho para decirle, por favor, necesito, Pablo, usted que vive por aquí, mi hermano, una lista de niños que Dios le ponga en su corazón, ore y vea su calle y vea cuántos niñitos hay ahí que usted pueda invitar para traerlos a la iglesia a ese evento, que no conozcan de Cristo. Al igual allá Pedro, mi hermana Vicenta, mi hermana Eusebia, sobre todo a los de aquí. Hijo, te encargo también, Emilio. Y a la brevedad necesito esa lista, a ver si me la pueden dejar de esta semana a la otra, para empezar a orar por ellos e irlos a invitar. Les vamos a dar aquí, vamos a tener un pequeño evento aquí, pero los vamos a invitar a que vivan una gran aventura por 3 meses. Amén. Es que no escuché que dijera amén. Se cubrebocas. Porque esa es la idea, traer gente nueva que no conozca de Cristo y que esos pequeños puedan recibir el amor palpable de Dios. No nada más decir Dios te ama, sino que reciban un pequeño regalo de parte de Dios. Amén. Entonces, por favor, ayúdenme a orar. Ahí ya platiqué con ustedes. Bueno, ya Adriana sabe más o menos. Necesito la relación ya de los niños. Por favor, pastora, para empezarlo a gestionar, necesitamos entregar 60 cajas, incluyendo a los niños de aquí. 60. Pero entendamos que principalmente es para los de afuera. Ya si llegan más, pues bueno, ya vemos qué hacemos. Pero necesito esa lista, por favor, a la brevedad. Amén. Entonces, eso es cumplir con la gran comisión. Porque así como hicieron con nosotros, debemos hacerlo con otros. Yo no me he cansado de decirlo. ¿Alguien alguna vez se tomó la molestia de orar por usted y de compartirle del evangelio? Es el tiempo, ahora es el tiempo de regresar eso de gracia y multiplicado, no ir por uno más, ir por uno a la vez, pero que ya sea para nosotros un hábito el estar compartiendo las buenas nuevas. Amén. Eso es lo que hace un líder conforme al corazón de Dios, cumplir con la gran comisión y dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y dígale a que tiene a un lado, porque nos queda poco tiempo. Y el enemigo lo sabe. Queda poco tiempo y tenemos que apresurarnos a ganar almas para Cristo. Amén. Ok. Ahora, ¿cómo involucrarnos? ¿Cómo involucrarme en los negocios de papá? Primeramente, permitiendo la compasión de Cristo. Y cuando hablamos de compasión, hablamos de misericordia que llene nuestro corazón. Y vemos una historia del samaritano, pero quiero que solo me pongan Lucas capítulo 10, verso 33. Usted sabe de alguien que habían golpeado, lo habían asaltado, lo habían dejado ahí por el camino, y pasaron unos judíos y no le hicieron caso, se siguieron, pero de repente se paró ¿qué? Un samaritano. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, ¿qué tuvo? Compasión. Otras versiones dice misericordia. Y qué triste es ver que hoy la iglesia pasa de largo viendo la necesidad y se sigue de largo. Como mire, ayer me pasó algo, me pasó algo muy raro y yo solo obedezco cuando veo que eso es de Dios. Usted siempre ve casi, lamentablemente ahorita hay mucho centroamericano que viene porque está saliendo de sus países, porque no tiene lo mínimo necesario, lo indispensable para poder vivir.
aunado a la violencia extrema que también se vive en muchos lugares, lamentablemente de Centroamérica. Pero lo que me dio mucho gusto el día de ayer, fue muy grato para mí, que se subió un joven con una bolsita de paletas y lo primero que dijo: Dios los bendiga a todos, que tengan buena tarde. Yo no soy de aquí, como ya se pudo dar cuenta, y empieza a hablar un poquito de eso, pero lo que más me gustó es que primero empezó: Dios los bendiga, y soltó palabra de bendición, y que Dios los bendiga, una moneda que no le cause algún problema. O sea, no se subió solo a pedir una moneda. Lo primero que hizo fue soltar una palabra de bendición para todos los que íbamos arriba. Obviamente Dios te mueve a misericordia para poder ayudar con algo. Y me dice: ¿quiere una paleta? Le digo: no, hijo, gracias, que Dios te bendiga. Y a cada persona que le daba: Dios te bendiga. Y al final fue muy grato para mí, porque pude ver cómo Dios tocó los corazones de muchos de los que íbamos ahí y le dieron. Y antes había subido una persona a vender y no le compró nadie. Vean lo que hace la gracia de Dios. Pero cuando alguien es movido ¿a qué? La iglesia necesita moverse a compasión. Mire, los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. Y el samaritano, viendo a un judío lastimado ahí, herido porque había sido asaltado y todo, él lo levantó, le ayudó, usted sabe, lo llevó a un lugar donde le dijo: por favor, se lo encargo, todos los gastos yo se los voy a pagar, pero atiéndalo, por favor. Pero fue movido a compasión, a misericordia. Un líder conforme al corazón de Dios, para involucrarse en los negocios, tiene que ser movido a misericordia, a compasión. Amén. Y cuando tú ves algo así, ¿qué haces? ¿Sí está aquí? Si a veces no queremos ver ni hasta los de la propia casa. A veces somos candiles en la calle y oscuridad en casa. Ay, ya se quedó serio. ¿Por qué se quedó tan serio? Que Dios ponga en nosotros ese mismo sentir. Amén. Segundo, apartando un tiempo determinado cada día para que esta tarea tan relegada por muchos cristianos, tenemos que apartar un tiempo determinado. Por eso a mí me agradó y no vi a unas hermanas. Si es que las mandé a evangelizar, gloria a Dios. Y les dije 1 hora, y otras se tardaron. Hay que quitarle el chal a la hermana Ana, hijo, cuando la mandes. Se atora por todos lados. No, pero gloria a Dios. ¿Sabe? Porque fueron a cumplir, aunque estaban algunos bien duros en su corazón, pero muchos otros recibieron. Y yo no sé si llegaron algunos de ese día, pero lo importante es que el evento fue de gran bendición. Pero yo le decía al pastor: es que este evento Dios me lo puso, es solo para la iglesia, porque necesitamos que los matrimonios se consolidaran. Necesitamos que los matrimonios se empezaran a ordenar. Necesitamos que los matrimonios se fortalecieran, porque unos matrimonios fuertes habla de familias sólidas, fuertes, y eso obviamente va a traer una fortaleza a la iglesia. Entonces necesitamos nosotros ser movidos a compasión y apartar un tiempo determinado para esta gran tarea que muchos no lo valoran, muchos no lo toman en cuenta. Por eso es mi prioridad el poder transmitir. No es un capricho mío, porque tal vez este mensaje lo pueda escuchar alguien que lo necesite escuchar, y por ese uno
que ya lo escuchó, valió la pena todo el trabajo que se ha hecho. Amén. Porque muchos están dedicados solamente a recibir, movilizándose de un lugar a otro, pero nunca están dispuestos a dar algo. ¿Ustedes como esos que no dan nada? Porque si amamos a los perdidos como Jesús, hay que darles prioridad. Por eso, Pedro, hay que ir a hablarles. Cuando tú me digas, hay que ir a buscarlos. Vamos, platicamos, oramos y sobre todo les damos el plan de salvación, porque eso es lo más importante. Y si Dios permite que se congreguen aquí, gloria a Dios, y si no, lo importante es que se congreguen. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabe, todo esto lo tenemos que hacer. Un líder conforme al corazón de Dios que se involucra. ¿Y cómo se debe involucrar? Buscando la dirección del Espíritu Santo, no haciéndolo por nuestra cuenta, porque Él es el jefe, Él es el director, Él es el conductor, Él es el guía, Él es el consejero. Él te va a dar sabiduría y ciencia para que no te equivoques. Si el mismo Pablo, siendo Pablo, que tiene una estrecha, una íntima relación con Dios, cuando él por su cuenta quiso irse a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió, porque no era el tiempo de ir a Asia, porque seguro si él se va, a lo mejor en el viaje muere o llegando allá lo matan. El Espíritu Santo es nuestra máxima guía. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Hechos 16 del 6 al 10. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra. ¿En dónde? En Asia. Pero escuche, fueron impedidos por el Espíritu. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire qué importante es. Un líder conforme al corazón de Dios no puede moverse en sus emociones ni en sus sentimientos. Debe de moverse bajo la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, Moisés, si la nube no se movía y permanecía en ese lugar, Moisés no se movía. Pero si Moisés veía que la nube se empezaba a mover, Moisés se movía. ¿Está de acuerdo? O sea, usted no puede hacer algo si no le pide dirección a Dios. O más bien, sí lo puede hacer, más bien no lo debería de hacer. Y Dios me ponía esto, Pedro. Tú has visto que se han cerrado puertas. No es el tiempo, pero el tiempo va a llegar. No es ahora, pero va a llegar. Amén. No sabemos cómo es que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Asia. Quizás fue mediante un profeta, una visión, una convicción interna o alguna otra circunstancia. Lo único que sí sabemos es que el Espíritu Santo le cerró las puertas y dijo: no vas por aquí. Es como hoy, para poder llegar a la iglesia fue un triunfo llegar hoy, porque como bien lo sabe, estuvo cerrada la México-Pachuca. Y a gracias Dios que pudimos llegar, porque el mexiquense estaba literalmente parado. Bueno, dije: Señor, dame sabiduría. Quisimos entrar por una pista nueva, no me aceptó el tag. Dije: ¿qué pasó? Dije: bueno, Señor, pues por aquí. Y mire, me dejé guiar. Y aunque llegamos 6:30, pero
bien y tranquilos, gracias a Dios. Tenemos que aprender y conocer la voluntad de Dios. Y el conocer la voluntad de Dios no significa que tú tengas que escuchar la voz audible de Dios. Claro que si tienes el privilegio que Dios te pueda hablar y escuchar su voz audible, sin duda es una grande bendición, pero Dios también te va a hablar a tu espíritu. Dios te puede hablar a través de la misma prédica, Dios te puede hablar a través de su palabra. O sea, hay muchas formas en las que Dios se comunica contigo. Lo importante es que tú estés alerta, que estés atento, amén. Porque Él, repita conmigo, porque Él nos dirige de diferentes formas. O sea, Él a mí me dirige de alguna forma. Es más, le voy a ser franco, yo siento una carga en mi corazón, porque Dios sentía en mi corazón que tenía que orar por una niña, no sé si usted la vio, con sus manitas así. Y yo sentí por un momento que tenía que orar por ella, y le pido perdón a Dios por no haberlo hecho. ¿Qué hubiera pasado si ahí usted ve cómo se le voltean? Yo creo que unos hasta se desmayan. Sí, es que son de esos milagros creativos. A lo mejor a Alejandro ya se le olvidó. ¿Te acuerdas de Jesse? ¿Cómo estaba de sus pies? ¿Cómo estaban? Y después de orar por ella aquí, bueno, no aquí en el salón, se le formó el arco al momento. No sé si se acuerda, hermana Eusebia, fue un domingo. Y bueno, ese día Dios desató muchos milagros y lo sigue haciendo hoy. Solo quiere que de verdad conozcamos su voluntad. El Espíritu es otra manera de referirse al Espíritu Santo. Acuérdese que está escrito con E mayúscula, Espíritu, amén. Pero vemos que después Pablo vio en una visión una dirección definitiva, porque él preguntó: ok, Señor, ¿no quieres que vayamos acá? ¿No quieres? Entonces, ¿a dónde quieres? Y viene y se le aparece esta misión. Ya entendí a dónde quieres. Ahora entiendo por qué vamos a San Luis. Ahora entiendo por qué a Puebla. Porque yo ya vi ese lugar, ya lo pude ver en mi espíritu, ya lo pude ver cómo va a quedar. Y no solo estructuralmente, sino lo veo lleno de gente ahí, buscando el rostro de Dios. Y va en esa campaña evangelística que vamos a hacer ahí, Dios pone en mi corazón que ese día vamos a orar por muchos enfermos y Dios va a hacer la obra ahí. Y eso va a provocar que el rumor, así como cuando Jesús sanaba, es que viene Jesús, aquel que sanó, ¿te acuerdas? Por eso multitudes lo seguían y llevaban a los enfermos, porque va a haber una gloria poderosa ya también. Amén. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar, repita conmigo, a buenos lugares. Escuche, pero también te aparta de malos lugares. Por eso de repente puedes ver que tú quieres irte por un lado y ves que no, y de repente tienes que cambiar tu ruta, es porque Dios te está guardando de algo. Así que dígale que ya ves, no te quejes. Si hicieran Reforma, no te quejes. Si hicieran la México Pachuca, no te quejes. Gloria a Dios, sí. Amén. Porque mire, a medida que buscamos la voluntad de Dios, es importante saber qué es lo que quiere Dios que hagamos y a dónde quiere que vayamos. Pero también es importante saber que no quiere Dios que hagamos y donde no quiere Dios que vayamos. Ejemplo rápido. Es como en aquella ocasión que iban unos hermanos, porque ellos decían que Dios había puesto en su corazón ir a Veracruz a hacer guerra espiritual allá, a Catemaco. Y si fueran sabios, el centro de la brujería en México no está en Veracruz, está en Querétaro. Para empezar. Entonces, si yo quisiera hacer guerra espiritual, yo no la haría en Veracruz, la haría en Querétaro. ¿Ok?
¿Ok? ¿Ok? Bueno. Pero ellos se movieron en ese sentido, entonces toman su camioneta y al salir se les poncha una llanta. Ya la reparan y empezaron a orar y a reprender, ¿no? Siguen el camino, de repente lluvia con granizo, pero de esa que no ves nada. Y empezaron a orar y a reprender y se oye una voz que les dice: ¿a quién reprenden? Si soy el Señor que les está diciendo que no vayan. ¿Quién los mandó? ¿Era malo lo que ellos intentaban hacer? No. Pero si Dios no te está llamando a hacer algo, no te metas. Ocúpate solo de lo que Él te mande a hacer. Por eso cuando el hermano Pablo me decía: pastores que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Al pastor Chuy, mi respuesta ¿cuál fue? Lo que Dios haya puesto en tu corazón, solo hazlo. Ni me digas a mí, ni a mí me digas que no, tú directo con Él. ¿Estás de acuerdo? No vaya a ser que el pastor por ahí, ¿verdad? La tentación del pastor, dirían, ¿verdad? No, mejor mire, usted directo con el pastor y así todos felices, todos contentos. ¿Está de acuerdo? Porque solo tenemos que hacer lo que Dios te pide que hagas, nada más. Si Dios te dice: ven, congrégate, escucha, aprende y después yo te voy a usar, te voy a levantar y harás y te llevaré. Pero ahorita es el tiempo de prepararte. Amén. Ok. Cuando busquemos la voluntad de Dios, asegúrese de que este plan está en armonía con la palabra de Dios. O sea, Dios jamás te va a pedir algo que vaya en contra de su palabra, o que Él mismo se contradiga, no. Asegúrate de que está en armonía y alineado con la palabra de Dios. Pida tal vez a los ancianos, a sus pastores, dirección, consejo ante determinada cosa. Como un hermano que se acercó el domingo: pastor, quiero platicarle algo, fíjese, para que ore por mí y me dé consejo. Amén, hijo, declaramos bendición y declaramos que ese negocio ya está cerrado en el nombre de Jesús. Y que sea de bendición para ti, para tu familia y por supuesto también para la iglesia. Porque vuelvo a lo mismo, si a ti te va bien, a tu familia va a estar bien, la iglesia va a estar bien. Va a llegar, Pedro. Dios me pone en mi corazón. Tú ves que se están cerrando, pero que no es el tiempo. Pero prepárate. Prepara tu corazón, como lo hablábamos el domingo. Porque hasta para recibir hay que preparar el corazón. Y oremos para que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a su voluntad. Que se haga su voluntad. Señor, yo pongo esto en tus manos. Si es de ti, que tu nombre sea glorificado. Y si se cierra la puerta, también bendecimos tu nombre. Amén. Porque a veces nada más decimos: si se abre te bendigo, y si se... No, pues no. Si también se cierra la puerta, amén. Por algo es. Amén, porque a veces no es lo que yo quiera. Y analicemos los motivos por los cuales lo estamos haciendo. ¿Estás buscando hacer lo que quiere o lo que piensa usted o lo que Dios quiere? Si usted me preguntara, pues yo quisiera un auditorio propio. Yo quisiera, como le decía Pedro, tener 1 o 2 camionetas aquí para las salidas a Puebla, para eso yo quisiera. Pero vamos a pensar que las tuviéramos ahorita. Porque para tener un vehículo, mire, usted puede ahorrar, puede tener la mejor camioneta hoy, el mejor vehículo hoy. Es como el pastor Chuy me dice: pastor, necesitamos una camioneta. Sí, hijo, hay que orar a Dios. ¿Ya cuánto dinero tienes? No, nada, pastor. Bueno, pues hay que empezar a juntar y hay que empezar a orar.
Pero yo le pregunto, Dios nos va a dar ahorita un vehículo que tal vez no podríamos mantener. ¿Sí está aquí? El problema no es que te compres un vehículo, porque puedes juntar y comprarte el mejor vehículo. El problema no es que lo compres, es mantenerlo. Un servicio simplemente de la camioneta que teníamos, el puro servicio. Cuando hablo del servicio, cambio de aceite, cambio de bujías, filtros, casi 3,000 pesos. Más 1,800 de gasolina a la semana. ¿Sí está aquí? Bueno, para que usted se dé cuenta, y nada más le hablo de ese vehículo, más lo de aquí, y usted sabe. Entonces yo le pregunto, ¿está buscando usted hacer lo que quiere o lo que piensa o lo que Dios quiere? Así que déjate usar por el Espíritu Santo. Él va a suplir tu necesidad del momento con una demostración grande de poder. Lo hemos visto. Yo le decía a mi esposa, yo me sorprendí ahora en este viaje, de verdad, hermano. Yo sacaba de la cartera y pagaba, y pagaba, y pagaba, y no se acababan. Decía, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque de verdad no se acabó. Y no he hecho cuentas, la verdad hasta ni las quiero hacer porque no me van a salir. De verdad. Sí, si yo hago cuentas de lo que recibí, usted lo sabe, usted sabe cuánto nos cobra la camioneta, las camionetas. Se pagaron 10,500 pesos solo de la renta de las camionetas. Nada más échale el lápiz, ¿cuántos fueron? Y usted sabe que lo que se aportó solo fue para eso. Amén. Así que déle palmas al Rey. Y quiero ir terminando ya, porque creo que hasta se me fue el tiempo. Permaneciendo dispuesto, útil y santificado para Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21, y con esto termino. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Así que prepárese, límpiese y conságrese. Si usted sigue la verdad de Dios, Él nunca lo va a abandonar. No importa si el mundo nos critica o nos juzga. Y termino con esto. Y permitamos, dígale a su hermano, permitamos que en el cielo haya fiesta siempre. Porque cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Entonces permitámoslo, como que tú y yo ganemos almas para el Señor. No se preocupe si se congregan aquí o no se congregan, usted gánelas para Cristo. Y si ellos permiten que usted les dé un seguimiento, que usted los discipule, porque con lo que usted ha aprendido aquí, usted ya tiene la capacidad para discipular a la gente. Amén. Y permitamos que haya fiesta en el cielo siempre. Amén. Así que establezcamos el reino de Dios sobre nuestra ciudad.
familias restauradas, jóvenes transformados, adolescentes y niños serán alcanzados por la gracia de Dios. Y póngase sobre sus pies. Y no debería de existir ningún cristiano ocioso.